Ahora no se escucha nada, hermano Pablo. Ok. No Ahora duró, sí. no duró nada el micrófono. Le estamos entonces viendo nuestro rol en la fase evangelística primaria, dar el mensaje. Acá en esta fase se debe llevar las conversaciones a Cristo. Cuantas más conversaciones comiences, más veces comunicarás el Evangelio. Aquí tiene la persona entonces que es amistosa, que es amable, que es cortés o es extrovertida, no todos son iguales, ¿ah? Pero la persona que es extrovertida tiene mayor facilidad para poder iniciar conversaciones. También esto depende del estado de ánimo, porque si la persona está alegre, quiere conversar con todo el mundo, pero si está mal de estado de ánimo, entonces no quiere conversar con nadie. Todo esto depende también del estado de ánimo. Para la época de primavera están más alegres las personas porque hay más sol y el sol produce una hormona, la hormona de la felicidad, por lo tanto está de mejor ánimo. Pero la idea acá que nos quiere transmitir nuestro autor con el cual estamos trabajando es, mientras más conversaciones comiences, más posibilidades existe de presentar el Evangelio de Jesucristo. Comunicar el contenido del Evangelio también. Para esta etapa debemos refinar nuestra comprensión de los puntos esenciales del Evangelio. Dios, por ejemplo, Jesús, el hombre, la gracia, la fe, el pecado, y lo que debemos realizar para que se lleve a cabo la conversión. Bueno, los que han tomado teología sistemática uno, los que han tomado teología sistemática 2 y la 3, en este sentido ya tienen una comprensión completa, acabada de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y lo que han estudiado la Biblia, mayor ventaja tienen para presentar el Evangelio en contraste con aquel hermano que no ha tomado estos cursos de teología sistemática. La comunicación verbal también es importante, verbal y no verbal. El mensaje no verbal siempre es el más fuerte cuando existe un conflicto entre lo verbal y no verbal. Si violamos normas culturales, es probable que el mensaje del Evangelio no atraviese el filtro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí tiene que ver con las misiones principalmente. En algunas culturas puede ser que hablar del Evangelio en algún entorno, en alguna circunstancia, sea mal visto. Quizás algo tan trascendental, tan importante, se debe dar a conocer en aquellas instancias donde sea más significativa para una cultura. Por ejemplo, recuerdo ahora que un joven que se le estaba evangelizando se convirtió al Señor, pero el misionero estaba muy desconcertado porque no presentaba el Evangelio, no hablaba el Evangelio a otras personas, ese joven. Pero cuando se realizó una fiesta en esa aldea, él se subió a una parte que estaba alta entre los árboles y desde allí se daban a conocer los discursos más importantes para esa cultura. Y él lo hizo así, presentó el Evangelio para ese momento en particular. Porque en ese momento, en esa circunstancia, para esa fecha, es donde se presentaban los discursos o se daban a conocer los mensajes más importantes que quería transmitirle a esa aldea. A eso tiene que ver con este punto de no violar las normas culturales. Para eso se debe conocer muy bien la cultura para evitar producir ruido en la conversación o la presentación del Evangelio. Aclarar el mensaje del Evangelio, para esto orar, para que, decía el apóstol Pablo, oren para que yo anuncie con toda claridad cómo debo hacerlo, es decir, presentar el Evangelio. Todos tienen una teología, ya sea creada intencionalmente o formada de manera inconsciente por las influencias del entorno, pero todos tienen una teología. Una buena teología, una mala teología, una teología precaria, una teología bien elaborada, una teología filosófica, una teología popular. Hay distintos tipos de teología, pero todo el mundo tiene una teología.
Por lo tanto, el desafío acá del evangelista es aclarar el evangelio, es que sea un evangelio bíblico, aclarar ciertas verdades que están distorsionadas acerca de Dios. Por ejemplo, alguien puede hacer esta pregunta: si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Ya esta persona que está preguntando así, el concepto que tiene de Dios es precario, es distinto. No es el Dios que nos presenta la Sagrada Escritura. En su mente, al hacer esa pregunta, el Dios no es el Dios eterno, porque ya está preguntando quién lo creó. No es infinito. El Dios bíblico es eterno, por lo tanto, no cabe esa pregunta: ¿quién creó a Dios? Porque si Dios no es creado, no se puede preguntar quién creó algo que no es increado. A eso se refiere a aclarar bien el Evangelio. Evaluar la buena disposición también de las personas respecto a la fe. Aunque la persona entienda el mensaje del Evangelio, es probable que la persona no esté lista para comprometer su vida con el Señor Jesucristo. Parte de nuestra tarea es comprobar si entiende bien el Evangelio y si existe un compromiso, si sabe las implicancias del Evangelio. Los nuevos cristianos no saben todo lo que necesitan saber y no captan todas las derivaciones de su compromiso con la fe en Cristo. Para no tener problemas en el futuro, debemos ser cuidadosos entonces con los puntos esenciales del Evangelio. También persuadir son otros puntos en la fase evangelística primaria. Cuando la persona entiende el Evangelio y nosotros evaluamos su buena disposición para acercarse a la fe en Cristo, entonces persuadimos a que se rinda a Jesús de Nazaret. No la presionamos, sino que se alienta, se persuade a aceptar a Jesús de Nazaret, hacer la oración del pecador como normalmente las iglesias evangélicas que son de esta línea conversionista, en la cual todos nosotros nos identificamos. Se debe hacer esta oración de fe cuando se vea una buena disposición y se entienda bien las implicancias del Evangelio. Al cerrar la conversación, cuando ya hemos conversado acerca de Jesús de Nazaret con una persona incrédula, si ha confiado en Cristo, podemos orar, ofrecer nuestro apoyo, comenzar algún seguimiento, tiene que ver con ese seguimiento con el discipulado. En cambio, si no ha confiado en Cristo, por cualquier razón, todavía no acepta a Jesús de Nazaret, no se quiere comprometer con el Evangelio todavía, no se debe cerrar la puerta. Tiene que la puerta permanecer abierta para futuras conversaciones. Porque puede ser que ahora diga no, pero más adelante pueda decir que sí. Pero la puerta siempre debe quedar abierta para futuras conversaciones espirituales. Bien, entonces finalizamos la clase 5. Ahora vamos a trabajar con la clase número 6, pero antes vamos a resumir lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Dijimos entonces que el evangelismo personal consiste en narrar algunos hechos del Evangelio en presencia de un incrédulo. También el evangelismo en su forma más simple es presentar a Jesús a nuestros amigos. Seremos exitosos en el evangelismo personal cuando hablemos de Cristo en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Seremos exitosos en el evangelismo personal cuando hablemos de Cristo cada vez más preparados en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Eso es el éxito en el evangelismo personal. Existen varios tipos de encuentros evangelísticos. Entre estos tipos podemos mencionar los aislados y los de contactos múltiples. Es decir, el contacto aislados cuando solamente una vez vemos a esta persona, y contacto múltiple con son colegas de trabajo, familiares, amigos y vecinos. Siempre vamos a estar relacionándonos con ellos. Hay varios ejemplos bíblicos de, de tipos o estilos de evangelismo en la Sagrada Escritura. Vimos un estilo testimonial, otro estilo intelectual, otro estilo antagónico, otro estilo impersonal, otro estilo de invitación y también de servicio. Algunos se van a sentir más cómodos con un estilo que con otro. Otros van a utilizar más de un estilo. La idea es que se empleen todos los estilos para distintas personas y de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo también a nuestra personalidad.
Nuestro rol en la evangelización no consiste en juzgar, tampoco manipular o avergonzar, tampoco salvar o dar una impresión muy pulida del Evangelio, tampoco presentar argumentos ganadores o vender o ser experto en las religiones del mundo. Eso no es nuestro rol en la evangelización. Nuestro rol en la evangelización consiste en dar testimonio, ser testigos, ser embajadores, proclamar o anunciar, persuadir o convencer. Los consejos en la fase pre-evangelismo para el evangelismo son construir relaciones creíbles, buscar encuentros divinos. Lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte de la clase es indicar lo que nuestro mensaje no es. Luego presentaremos los aspectos esenciales de la salvación y qué significa recibir a Cristo. Eso es lo que vamos a ver de inmediato entonces en esta siguiente clase, la clase número 6 de evangelismo y discipulado. Le envío hoy día a mis hermanos las disertaciones. Esas disertaciones recuerden que ustedes la pueden grabar y la pueden enviar cuando la tengan lista. No necesariamente pueden dar disertaciones cuando tengamos acá la clase, sino la puede grabar también. Bien, entonces comencemos con la clase número 6 de Evangelismo y Discipulado. También tomado del mismo libro de McRaney, del capítulo 3. Acá vamos a indicar lo que nuestro mensaje no es. Nuestro mensaje no es ven, siéntete bien respecto a Dios. Eso no consiste en eso nuestro mensaje. Ese evangelio es similar a la aspirina que procura atender todas las necesidades que sufren las personas o la preocupación por mejorar la vida. Pero nuestro mensaje no es ese, ven y siéntete bien con respecto a Dios. Tampoco consiste nuestro mensaje en registrar decisiones. El objetivo más completo es hacer discípulos, que las personas se hagan discípulos de Jesucristo. Nuestro mensaje invita a la gente a tener a Jesús como Salvador y Señor, no solamente como Salvador. Por lo tanto, no consiste solamente en hacer registros de la decisión, sino en continuar la fe cristiana, en hacerse discípulo, comprometerse con Jesucristo y con su iglesia. Nuestro mensaje no es tampoco a rendirse a Jesús para elevarse espiritualmente por medios propios. El cristianismo debe vivir en comunidad. La persona debe integrarse a la iglesia, a vivir en comunidad. Nuestro objetivo no es que la gente nazca un reino sin una familia espiritual que la apoye. La iglesia o comunidad de fe no crea huérfanos espirituales. La invitación es convertirse en parte de la familia de Dios. La tarea del evangelismo se completa cuando la persona es incorporada a la iglesia y se comprometa con la iglesia, comience a evangelizar a otros y se haga discípulo de Cristo. Ahí se completa o culmina el proceso de la evangelización. Nuestro mensaje no es o no está limitado a una vida cristiana privada, porque la fe cristiana es una fe pública. Debe transformar toda la vida, todas las áreas de un ser humano, incluyendo la transformación social, comunitaria, es decir, en todas las áreas de nuestra vida. Esto lo vamos a pasar rápido para continuar con los aspectos esenciales de la salvación. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la salvación? Entre estos aspectos esenciales de la salvación podemos mencionar a Dios en primer lugar. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, siempre ha existido, nunca fue creado. Él es el presupuesto y fundamento de toda creación, es el ser necesario. Todo lo demás son seres contingentes. Es decir, podría existir o no podría existir, pero los seres necesarios necesariamente tienen que existir. Es santo, es justo y es personal, que desea tener una relación con el ser humano. Con respecto a Jesucristo, es el único camino para relacionarse con Dios. Es Dios,
vivió, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de los muertos, ascendió al cielo. La muerte de Jesús en la cruz pagó la pena por nuestros pecados contra Dios. Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Es el Dios hombre, el Dios encarnado, creador y sustentador de todas las cosas, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y es el centro de la historia de la salvación. Y en él se debe reconstruir la vida de los seres humanos. Es un elemento esencial de la fe cristiana. Las personas o el ser humano es pecador, no puede salvarse a sí mismo, no puede pagar la deuda eterna de los pecados mediante los actos de justicia, porque los actos de justicia de una persona en realidad son trapos de inmundicia, como dice el profeta Isaías. Deben confiar solo en Jesús como Salvador, porque Él es el que perdona los pecados. El único y supremo líder de la vida es Jesucristo, ya que abandonan el autoliderazgo para rendirse a su dirección como Señor. Eso es lo que deben hacer las personas pecadoras. Esos son los elementos esenciales del Evangelio. Dios, Jesucristo, las personas son pecadoras. El, el problema y la necesidad del ser humano. La necesidad, la realidad del pecado, ¿no? Los seres humanos somos pecadores. Y también la visión de Dios. Dios es santo, no tolera el pecado en su presencia. Los que creen que el ser humano es naturalmente bueno no leyeron los periódicos, no miraron las noticias, la televisión últimamente. El ser humano no es bueno, el ser humano es pecador, nacimos pecadores. Fuimos formados en maldad y en pecado nos concibió nuestra madre, porque heredamos la corrupción, la naturaleza pecaminosa, la depravación total de Adán y Eva cuando se rebelaron ellos contra Dios en el huerto del Edén. Bueno, esa es la realidad del ser humano. Antiguamente se pensaba que el ser humano era bueno por naturaleza, son las circunstancias, el entorno, la sociedad lo que lleva a un ser humano a cometer, a actuar mal. Sería una decisión nada más entonces del ser humano, pero instado por la sociedad. El ser humano se pensaba antiguamente que podría mejorar moralmente por medio de la educación y la cultura, así se creyó en la época de, de la modernidad, la época del Renacimiento, pero ahora ya eso ha sido superado, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial demostraron que el ser humano no puede ser bueno por medio de la cultura y por medio de la educación. El liberalismo teológico pensó eso y enseñó eso durante mucho tiempo, pero las guerras mundiales demostraron que el ser humano no cambia a pesar de la educación y la cultura. Es pecador por naturaleza. Y como Dios es santo, esa es la visión de Dios, es santo, no tolera el pecado, en su presencia debe castigar al pecador. Nuestra visión ahora. La gente tiende a categorizar y minimizar el pecado. Los formadores de opinión de los medios masivos de comunicación consideran que la tolerancia es un valor tan elevado que muchos de nosotros ya no sabemos qué está bien o qué está mal. El deseo de casi todo el mundo es ser libre de la culpa y libre de la vergüenza. Al elevar la tolerancia y quitar la palabra pecado de nuestro vocabulario, no se soluciona el problema del mal del ser humano. Sigue siendo pecador y sigue existiendo ese problema del mal y de la culpa que existe en todos los seres humanos. No puede quitar la maldad al cambiar las palabras. Eso ya lo venía mencionando en su época José Martínez en uno de los libros que habla de la responsabilidad social de la iglesia y de los cristianos que viven en esta sociedad. Decía que la sociedad le cambia, emplea otros vocablos para referirse a los pecados antiguos, como por ejemplo el amancebamiento o el concubinato. Ahora se le llama la convivencia, creo que se llama, o pareja. Es la pareja, eh, o sí, conviven. eh, Conviven, pero ya no se le dice amancebamiento o concubinato, que eran términos mucho más, con una carga de significado más negativa que estar conviviendo. Pero sin embargo, es el mismo pecado, decía
José Martínez. Las palabras no pueden eliminar o suavizar el pecado y la maldad de los seres humanos. El pecado se le debe nombrar con lo que conviene, la palabra que connota la, la realidad de ese pecado, amancebamiento o concubinato, entre tantos otros términos que mencionaba José Martínez. La necesidad del ser humano, de todo ser humano, es sentirse sin culpa. Podemos tratar de reprimirla o ignorarla, pero la necesidad está allí, siempre va a estar allí. Necesita, en todas las religiones del mundo está esta idea de eliminar esta culpa o este sufrimiento de parte de los seres humanos por medio de distintos sacrificios, propiciar a los dioses. Pero está allí, todos los seres humanos, porque tienen la naturaleza moral, por eso que sienten la culpa. El rol de Cristo y la cruz y la tumba vacía. El- la obra de Jesús de Nazaret y la obra de Dios fue un regalo costoso. El mensaje cristiano se centra en los esfuerzos de Dios para redimir a la humanidad, no en los esfuerzos de ella por alcanzar a Dios, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios o de Efesios. Dios hizo por la humanidad lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, proveyó un sustituto perfecto para el sacrificio. Es un regalo costoso, porque le costó la vida a Jesús y le costó a Dios dar a su Hijo. Hay un, hay un pago, la cruz es un pago. No hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre, porque el pecado es una ofensa, es una hostilidad, es un atrevimiento contra la santidad de Dios, a un Dios santo. Y como justo debe reaccionar su justicia, su ira. Si no castiga el pecado con la muerte, porque esa es la paga del pecado la muerte, si no lo castiga con la muerte, entonces no habría armonía, no habría justicia en todo el cosmos, en todo el universo. Por eso es que se debe pagar el pecado con la muerte. Pero para evitar la muerte del pecador, otro debe morir en su lugar. Eso lo nos dice la Sagrada Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El derramamiento de sangre es símbolo de la muerte violenta. Pablo comunica el rol esencial de la sangre en nuestra salvación en varios libros. La ley exige que todo sea purificado por medio de la sangre, y sin sangre no hay remisión de pecado. La resurrección de Cristo es prueba de su deidad. Cristo es Dios. Hay varios ejemplos de la divinidad y ejemplos de la resurrección de nuestro Señor. Tomás, un incrédulo, dijo, yo no voy a creer en Cristo, que Él resucitó de los muertos si, si no introduzco mi dedo en su llaga, en su costado. Bueno, se apareció y el Señor le dijo, ve que yo mismo soy. Se convirtió en creyente y Cristo le dijo, ven y sé creyente, no incrédulo. María Magdalena, del llanto pasaron a la felicidad y a la celebración. Hombres tímidos, asustados, derrotados, se convirtieron en valientes y poderosos predicadores como los discípulos, por ejemplo. Ellos se ocultaron en el aposento alto porque tenían miedo de sufrir las mismas consecuencias de su maestro. No querían morir, lapidados o crucificados, lo mismo que le había ocurrido a Jesucristo, por lo tanto se escondieron, se ocultaron de Jesús, perdón, de las autoridades. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, entonces después comienzan a testificar públicamente lo que habían visto y oído. Predicaron la resurrección de Jesús de Nazaret. La transformación de esos discípulos demuestra que realmente Cristo resucitó de entre los muertos. Pedro predicó en Pentecostés y se dice que posteriormente lo crucificaron de boca abajo. La muerte de este hombre, la valentía de este hombre que anteriormente era temeroso, demuestra que él vio a Cristo resucitado. La mayoría de los discípulos murieron como mártires por la fe luego de haber visto la resurrección. Esas son las evidencias de la Sagrada Escritura de la resurrección del Señor Jesucristo. El, el regalo de Dios para los seres humanos, que es la salvación, entonces es un regalo muy costoso. Dietrich Bonhoeffer
alguien va a disertar de Dietrich Bonhoeffer, del precio de la gracia cara, la gracia barata. Él dice que la gracia es una gracia cara porque le costó a Dios enviar a su hijo y le costó la vida a su hijo. Por eso que es un regalo costoso, porque Dios tuvo que humillarse, hacerse esclavo y dar su vida para poder rescatar a la humanidad. Por eso es un regalo muy costoso. El seguir a Cristo es costoso. Por eso que no se debe jugar con la gracia, dice Dietrich Bonhoeffer, porque es muy costoso, le costó a Dios Padre, le costó a Dios Hijo, y le cuesta también el continuar, disfrutar de esta gracia a los creyentes. Por eso que no se puede jugar con esta gracia, no se puede mirar de manera superficial esta gracia. Estaba leyendo un artículo que escribió un profesor de, creo que era de la Universidad Alberto Hurtado o una universidad católica romana, que era magíster en teología dogmática de, o social, creo que el respuesta social de la iglesia, algo así se llamaba el grado académico que él tiene. Y hablaba acerca de la situación del obispo, bueno, ex obispo Durán. Él hablaba como católico romano refiriéndose a los evangélicos, pero conoce muy bien la fe evangélica porque citó a Dietrich Bonhoeffer. Él dijo, estas son las consecuencias y los resultados de una predicación protestante dentro de un grupo protestante o de los líderes protestantes, se refería al pastor Durán, que confunde la gracia con, con una vida eh, que no restringe su pecado, una vida que no involucra el discipulado, la transformación moral del carácter, donde divorcia la fe en Jesucristo, la gracia, lo divorcia de la ética, del comportamiento, del estilo de vida. Bueno, citó a Dietrich Bonhoeffer habla acerca de eso, que no se debe jugar con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es muy cara, es una gracia cara. Y los cristianos, el seguir a Cristo es costoso, por eso que la gracia es costosa, porque pagó con su vida en la cruz. La cruz fue un pago, el pago de nuestros pecados. Y el hecho de que Cristo resucitara de entre los muertos prueba la deidad de Jesús de Nazaret. Ese es el rol de Cristo en la cruz y la tumba vacía. Ahora vemos las fases, las tres fases de, de recibir a Jesús de Nazaret. ¿Qué significa recibir a Jesús de Nazaret? En primer lugar, podemos decir que recibir a Jesús de Nazaret es una rendición. Cuando estamos en este momento de invitar a una persona a orar para que acepte a Jesús de Nazaret o recibir a Jesús de Nazaret, debemos indicarle la implicancia de lo que significa recibir a Jesús de Nazaret. Porque no todo el que considere a Jesús como Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese sí, estará en el reino de los cielos. En parte recibir a Cristo implica rendir nuestra voluntad a su liderazgo. Eso es, rendirse a Cristo. Rendirse a Jesús de Nazaret involucra el entregar su liderazgo a Jesús de Nazaret. Es someterse al yugo de Jesucristo. Es renunciar a sí mismo. Es esclavizarse, hacerse esclavo de Jesucristo. Que Él tome ahora, Jesús, tome la rienda de nuestra vida. En eso consiste la rendición. En crucificarse con el Señor Jesucristo. Crucificarse, es decir, ahora se muere con Cristo. El morir con Cristo, ser sepultado con Cristo. Es identificarse con Jesús de Nazaret.
es menguar él mismo con la finalidad de que Jesucristo es el que crezca en él. Eso es la rendición. Eso no se debe ocultar cuando se presenta el Evangelio, como estuvimos viendo cuando definimos lo que es el evangelismo. Eso es rendición. La persona que va a aceptar a Cristo debe saber en qué consiste recibir a Cristo, cuáles son las implicancias de recibir a Cristo. Es perder todos los derechos. Ahora se vuelve esclavo de Jesús de Nazaret. Pero el derecho que tiene es ser llamado hijo de Dios. Es coheredero, heredero y coheredero con Cristo. También el recibir a Cristo tiene otra faceta que es el arrepentimiento. Los que han tomado teología sistemática 2 saben lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es saberse pecador, darse cuenta que uno es pecador. También el arrepentimiento tiene que ver con sentir vergüenza, dolor por el pecado. Y finalmente, abandonar el pecado para volverse a Dios, caminar en una vida de arrepentimiento, porque cuando se vuelve a Dios es caminar arrepintiéndose permanentemente. Eso es consiste el arrepentimiento. Abandonar el pecado para volverse a Dios y caminar con Él y llevar una vida constante de arrepentimiento. Y fe. Fe es una confianza en Jesús de Nazaret. Entregarle el alma, la vida, los proyectos futuros en las manos del Señor Jesucristo. Y entregar el alma y confiarle por la eternidad del alma a Jesús de Nazaret. Eso es la fe. Tiene ese elemento intelectual o conocimiento que debe saber ciertas verdades acerca de la fe como Dios, Jesús, el pecado, la muerte de Cristo. Luego debe dar su asentimiento acerca de lo que conoce y finalmente debe apropiarse de esas verdades. Eso es la fe. Esas son las tres facetas entonces de recibir a Jesús de Nazaret. Los objetivos multifacéticos de seguir a Jesucristo ahora. ¿Cuáles son esos objetivos? A un nivel corporativo de la iglesia. Un objetivo es ver que la gloria de Dios se expanda por toda la tierra. El objetivo del evangelismo es honrar a Dios entonces, al expandir su gloria a través de la vida de sus seguidores, a toda nación y a toda tribu del mundo. Es el objetivo de seguir a Cristo. Dar a conocer la gloria de Dios a las vidas transformadas en todas partes. También a un nivel de la iglesia local. Un objetivo es ver a un grupo de seguidores que demuestra el carácter y la gloria de Dios en forma en que se relacionan unos con otros y con los de afuera. Es el otro objetivo de seguir a Cristo a este nivel de la iglesia local. Demostrar la gloria de Dios en la relación entre los miembros de la iglesia. Por eso que una iglesia debe tener una relación saludable, no debe tener conflictos internos. Que se dan los conflictos internos, pero hay que solucionarlo prontamente. No debe existir competencias tampoco en una iglesia. ¿Quién hace mejor el trabajo? ¿Quién lo hace peor? No puede existir esa competencia, rivalidades, rencores que no se han perdonado. Es un problema eso porque no están demostrando la gloria de Dios. No están demostrando el seguir a Jesús de Nazaret, porque a nivel de la iglesia local consiste en demostrar el carácter de la gloria de Dios en la forma en que vivimos en comunidad y también cómo nos relacionamos con lo de afuera. En iglesias pequeñas este no es un problema quizás, no sé, pero en la iglesia grande sí es un problema porque hay más personas todavía que comparten una misma iglesia local. El seguir a Jesucristo, otro objetivo a un nivel familiar. Uno de los objetivos es ver a los miembros de la familia relacionarse unos con otros de tal forma que honren a Jesucristo y se honren unos a otros. Por eso que se debe guiar, corregir, alentar, enseñar mutuamente el significado de relacionarse con Dios y con quienes están afuera de la unidad familiar y de la familia de Dios. Finalmente, el seguir a Cristo, el objetivo de seguir a Cristo a un nivel individual
nos sometemos con humildad al liderazgo del Señor y demostramos así sabiduría al escoger el camino que menos transitado de la vida, pero muy superior que el seguir a Cristo. Estos son los objetivos multifacéticos de seguir a Cristo entonces, a un nivel corporativo de la iglesia, demostrar la gloria de Dios a todo el mundo. En la iglesia local, tener buenas relaciones entre los miembros de la iglesia y también buenas relaciones con los de afuera. En la vida familiar, tener buena relación dentro del núcleo familiar, dentro de la familia. Individual, en demostrar la gloria de Dios en la vida de cada uno, es decir, dar buen testimonio a los de afuera. Bien, mis queridos hermanos, hemos concluido esta clase. Mencionamos entonces que nuestro mensaje no es ven y siéntete bien respecto a Dios. No es eso. No consiste en eso nuestro mensaje. Tampoco nuestro mensaje es solo registrar decisiones. Nuestro mensaje no consiste en rendirse a Jesús para elevarse espiritualmente por medios propios, porque sino que consiste en ser incluido dentro de una iglesia local. No está limitada tampoco a una vida cristiana privada, sino que nuestro mensaje involucra e implica también una vida pública. Los aspectos esenciales del Evangelio son Dios, es creador, es eterno, es santo, es justo, es misericordioso. Jesucristo, el único camino de salvación para los seres humanos, y las personas somos pecadoras. Recibir a Cristo consiste en rendición, arrepentimiento y también significa recibir a Cristo fe, confianza. Muy bien, mis queridos hermanos. Hemos concluido entonces esta clase número 6. Ya le envié el examen a sus correos electrónicos. Tienen todo el día mañana para enviarlo respondido. Y también el informe de lectura. Y también le envié las disertaciones, las páginas. Falta enviarle los libros de las disertaciones. Se lo envío de inmediato. ¿Algún comentario, mis estimados hermanos, antes de concluir? Muy interesante, mi hermano Pablo, muy claro también todo lo que nos ha enseñado. Eh, También nos sirve como guía para poder, ¿cierto?, evangelizar y bueno, ahora estudiarlo, ¿cierto?, y aprenderlo bien para poder también enseñarlo. Para mí ha sido muy, muy provechoso este tema, mi hermano. Amén. Me alegro mucho, mi hermana. Gracias. Qué bueno. Gloria a Dios. Perfecto. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? Eh, por mi parte, igual, sirve harto, hermano, como guía. Delante hablaba un poco usted del hablar con la gente cuando uno se junta en la junta vecinal o en distintos lugares. Pero sabe que yo cuando me junto con gente, bueno, yo soy del campo, así que muy poca gente habla me junto, pero me trabajo en otro lado. Sabe que hay una gran barrera que se forma, mi hermano, en este tiempo, que es el tema del uso del teléfono. Habitualmente uno cuando estaba en salas de espera, no sé, en el hospital, en la escuela, esperando algo, uno siempre conversaba con el que estaba al lado para pasar el rato. Pero ahora eso se terminó. Hoy día la gente no conversa, cada uno está con la cabeza agachada. Y yo encuentro que es una gran limitante, es como una gran pared que se forma para poder hablarle a otro y entablar una conversación y por otro lado, hermano, poder evangelizar. Pero como dice usted, el resultado hay que dejarlo al Señor y Dios nos ayude en ese sentido. Y por otro lado, hermano, justo ayer teníamos nosotros una conversación o algo relacionado con lo mismo que se da harto, mi hermano, que en los grupos de juventud realizar trabajo de salir a evangelizar persona a persona. Por mi parte, igual lo realicé cuando estaba en la juventud, pero hoy en día, hermano, haciendo un mea culpa, me doy cuenta de que preparación no tenía nada, hermano. No tenía un conocimiento de la obra de Cristo. De hecho, puedo decir que ahora que tengo 35 años, después de haber estudiado, ahora haber pasado Teología Sistemática 2 comprendí
en un mayor porcentaje la obra de Cristo, entendí la obra de Cristo, pero antes era como repetir cosas que hoy en la iglesia. Y yo encuentro que el poder aprender esto, hermano, es muy necesario para poder aplicarlo en nuestras congregaciones, porque yo creo que a nosotros nos pasa mucho, hermano, que nosotros repetimos, es que Cristo murió por nosotros, Cristo murió por mí, y eso se hace repetitivo, pero no se profundiza. Y a veces, como dice usted, hay gente que es un poco más intelectual y tiende a preguntar cosas. Y yo encuentro que se ve, no sé si feo o no sé qué palabra utilizar, pero el no poder responder cosas básicas de nuestra fe, yo lo noto como un poco vergonzoso, hermano. Así que, más que nada ahí, poniendo el empeño nomás para aprender y para ser útil en la hora y sobre todo en estos tiempos donde hoy en día las mentalidades de las personas cambiaron, hay más educación, hay más profesionales y ya no se quedan con dudas, sino que preguntan y por nuestra parte tiene que haber, tenemos que prepararnos para poder ofrecer respuesta a las preguntas que hoy día nos realiza la gente. Y eso, hermano, y lo último es, y considerando también el mal testimonio que podemos ver en los matinales, en todos lados nos hacemos famosos con las cosas que hacen pastor, hermano, y eso mancha mal el evangelio y Dios nos ayuda a nosotros para dar buen testimonio y la gente se dé cuenta que no todos somos iguales. Correcto. Muy bien, hermano Cristian, muy bien. El libro este que estoy utilizando como apuntes para las clases es el que ustedes están leyendo y se publicó en el año 2011 en inglés. Claro, pero tiene toda la razón, hermano Cristian. Yo creo que en los Estados Unidos este tema del celular ya es nuevo, parece, ¿eh? Creo que no lo vio, no lo dilucidó el autor. Es un gran obstáculo ese para iniciar una conversación, el celular. Todo encerrado en su propio mundo del celular. Bien, vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor, hermano Rodrigo, por favor. No me acuerdo quién oró al comienzo de la clase, ya se me olvidó ya. Amén, hermano. Amén, amén. Usted lo dirige, por favor, hermano. Adelante. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias, gracias Señor por esta enseñanza que nos han entregado nuestro hermano. Permite que la podamos aprender más, podamos reflexionar más en esta gran enseñanza que nos ha dado, poder predicar tu evangelio de manera eficaz. Guárdanos esta noche, guárdanos, cuídanos tú, cuida a nuestro hermano, oramos por él también, para que él guardes a nuestro hermano Pablo, su familia, guarda también a todos los hermanos del instituto y bendícenos en esta noche, Señor, con tu presencia, con la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Rodrigo. Que el Señor le bendiga y le guarde, mis queridos hermanos. Tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana con el Señor. Bendiciones. Igualmente, chao, chao. Bendiciones.